Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta cuarta sesión de las 19ª Jornadas de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes, en las que bajo el título de la dimensión humana han sido abordados diversos ensayos biográficos muy heterogéneos en cuanto a las personas que han sido estudiadas y que han tenido una gran significación en la historia de estas tierras. Superado el ecuador de las jornadas, tenemos hoy ante nosotros una jornada bastante densa y variada y de gran interés, creo yo, en la cual van a ser expuestas 3 ponencias y, en primer lugar, abrirá el fuego el doctor Martín Catarino, que procede de la Universidad de Alicante y al que quiero, en primer lugar, agradecerle su diferencia con el Instituto, su disponibilidad para acudir a estar con nosotros. Carlos no es novel en estas lides, aunque sí en la jornada de historia. Él ha participado anteriormente en jornadas de medio natural y comentábamos ahora precisamente que me decía en buena parte que yo esté aquí hoy es culpa vuestra, porque fuisteis vosotros los que facilitasteis a través de una beca, de una ayuda de la investigación, que yo continuara interesándome por este tema norteafricano. Así que aceptamos las culpas y además estamos muy orgullosos de ello. El profesor Carlos Martínez Cantarino pertenece al Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y es un investigador con una amplia y heterogénea experiencia. Comentábamos antes que cuando intentaba hacer estas breves notas me sonaba su nombre, me sonaba mucho. No nos conocíamos personalmente, pero me sonaba mucho. Y es que ya por el año 89 o 90 él ya estudiaba malacofauna de yacimientos medievales con un compañero amigo de ambos y ya empezaba a publicar temas relacionados con la arqueología. Claro, de esos temas me venía a la cabeza su nombre. Como les digo, sus principales líneas de investigación están relacionadas con la gestión medioambiental y en ese sentido cabe recordar, por ejemplo, sus publicaciones sobre un determinado instrumento de gestión en este ámbito, las evaluaciones de impacto ambiental, a la que dedicó un libro también hace ya bastante tiempo y un tema sobre el que él sigue trabajando y que ha sido una referencia para todos aquellos que hemos tenido que alguna vez enfrentarnos a hacer un documento de este tipo o a evaluar un documento de este tipo. También me gustaría destacar su atención a los estudios de ecología del paisaje y especialmente a la influencia del hombre en la conformación del paisaje del entorno natural. Como decían, su interés por Ceuta tampoco es reciente, es ya de mucho tiempo y prueba de ello es esta ayuda a la investigación que realizó. Y fundamentalmente su interés en estas tierras viene motivado por un estudio que realiza sobre el periodo del protectorado, sobre cómo la maquinaria del protectorado, la gestión que se hace en ese momento, tiene una incidencia específica en el paisaje urbano y ha conformado de alguna manera el paisaje de Ceuta y de su entorno. Lo que hoy vemos es fruto también de esa labor. Es autor de una ingente labor, producción bibliográfica, que yo les voy a ahorrar para no robarles demasiado tiempo. Así que simplemente lo que me gustaría es darle la bienvenida a Ceuta nuevamente, decirle que llega a su casa, agradecerle su participación en esta jornada y cederle la palabra solicitándole que sea lo más justo posible con el tiempo disponible. Muchas gracias. Bueno. Tienes la palabra. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y debo agradecer además en general al Instituto de Estudios Ceutíes que me haya permitido volver aquí después de una ausencia de varios años. La verdad es que cuando oí el título de las jornadas y que se dedicaba a aspectos biográficos de los más diferentes campos de personas que han influido en la historia de Ceuta y su entorno, pues no pude resistirlo. Y esta es la ocasión de volver allí, si me lo permiten, y volver a contactar con los amigos. Y simplemente, bueno, pues yo debería primero justificar un poco el tema que he escogido, que quizá suena un poco raro que se vaya a hablar de científicos en una jornada sobre historia.
Y no lo hago porque quiera hablar de historia de la ciencia o de las investigaciones botánicas, zoológicas, etcétera, que se han hecho en nuestra zona, sino porque me parece que hay, cuando repasamos un poco esta historia, los escritos de aquellos pioneros de la botánica del norte de África, etcétera, hay una componente vital que me parece que no se ha destacado como merece en muchas ocasiones. Y ese es más bien el tema de y la justificación de mi comunicación, de alguna forma. Intentaré, por tanto, hacer un panorama de todas estas personas que vivieron, pero además de una manera muy íntima, ¿no? El entorno, el paisaje, tuvieron experiencias muy intensas y que creo que determinan de alguna forma también su resultado científico. Y posteriormente ese resultado científico también nos acabará influyendo a todos. Por eso hablo de la influencia mutua entre vivencias personales y paisaje natural. Mi idea, ha mencionado antes que todo esto de alguna manera empezó a cuajar a raíz de una beca que generosamente me concedió el Instituto de Ceutías sobre las transformaciones del paisaje en la época del protectorado español en el norte de Marruecos. Y la idea era que el paisaje, claro, el paisaje, lo que nos rodea, lo que vemos, tanto en Ceuta como pocos kilómetros más allá de la frontera, viene determinado por experiencias humanas. Es producto no solo de que hay unas plantas, unos animales, sino también de unos modos de sentir el territorio, de intervenir en él, unas ideologías, unas pasiones, y eso se ha de destacar si queremos comprender el mundo en el que vivimos, ¿eh? El mundo en el que vivimos tiene estratos históricos. No hace falta ser historiador para darse cuenta. Los ecólogos nos damos cuenta también. No podemos entenderlo solo por el presente, sino también por esos estratos históricos que ha habido y que siguen viéndose en el paisaje, ¿eh? Y ayuda a comprenderlos cuando repasamos a aquellos que nos antecedieron, que lo describieron, que lo sintieron y que, por tanto, según esa experiencia, propusieron o impusieron una forma de actuar en el territorio. Entonces, bueno, voy a empezar mencionando algunos nombres. Yo creo que deben ser recordados, ya digo, no solo como historia de la ciencia, sino personas que vivieron, que pasaron por Ceuta o estuvieron en el norte de Marruecos y lo vivieron, lo sintieron con mucha carga personal, vivencial, ¿eh? Es decir, en esto hay hasta, como digo yo alguna vez, hay sangre, hay vida, ¿eh? No solo hay listados de plantas, hay una vida detrás de todo ello. Vamos a ver si más o menos me acompañan en la aventura y lo podemos ir viendo. A ver. Empecemos por algunos pioneros. A ver, los pioneros me gustan especialmente porque pioneros son gente, pensemos, ahora es muy fácil pasar la frontera y pasar a Martí, a Tetuán. Hasta hace, como quien dice, nada, lo que había más allá, no del Tarajal, sino de las murallas de Ceuta, era prácticamente desconocido, ¿eh? Y claro, en esos momentos de la ansia científica de descubrir lo que hay en el mundo desconocido, bueno, se había explorado Australia, se había explorado América del Sur, incluso las selvas, pero aquí, a las puertas de Europa, había un mundo desconocido que era el Imperio de Marruecos, ¿eh? Y estos pioneros, arrostrando muchas dificultades o acompañándose, claro, de la fuerza bruta, digamos, de los ejércitos, fueron los primeros que empezaron a explorar este mundo y descubriéndolo al mundo científico europeo. Por ejemplo, el señor Fernández Beyler y Laviña, militar. Muchos de estos van a ser militares o van a estar vinculados, evidentemente, al mundo militar, como es obvio. Es una persona muy interesante. Es lástima que, evidentemente, no tengamos tiempo para entrar a comentar sus obras, sus vivencias, sus experiencias. Pero es una persona muy interesante. Bueno, le sonará lo de General Beyler. Este señor en realidad es el padre del General Beyler, el famoso de Cuba, de los últimos años de las guerras de Cuba. Este es su padre, ¿eh? Y una persona muy interesante también desde el punto de vista científico, porque se acoge a las ideas entonces en boga de las llamadas topografías médicas. Él era médico militar. Y se acoge a esa idea para hacer una visión más general de lo que es, digamos, el ambiente de salud de una comunidad. Bueno, aquello que venía ya de Hipócrates y tal, que tiene una visión como más ecológica de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Pues bueno, este señor, acompañando a las tropas, él como soldado, como militar, entra y
el ejército invasor del imperio marroquí entonces, y no contento con pasarlo muy mal, relata mucho sus enfermedades, sus diferentes, fue herido varias veces, pues se dedica a recolectar plantas también. Dice, esto no basta con que las tropas avanzan, yo me voy a dedicar a recolectar plantas porque es la primera vez que se va, prácticamente que se va a hacer. Y no solo eso, como decía, pueden ser científicos más o menos metódicos, pero yo creo que todos ellos tienen algo en común, y es que se están dando cuenta de que están viviendo una experiencia especial, personal. No solo están descubriendo nuevas especies, no solo están descubriendo nuevas cosas, más o menos raras, sino que están viviendo algo muy personal. Y por tanto sus obras siempre tienen un carácter muy personal, que choca ahora para los que estamos acostumbrados a la literatura científica pura y dura. Su obra, la obra de Baylor más destacada, que más podíamos destacar en relación a su exploración de Marruecos, del norte de Marruecos, del territorio que más o menos las tropas españolas recorrieron en esta guerra en 1859-60, son los apuntes topográficos del Imperio marroquí, de la zona del Imperio marroquí. En él, en estos apuntes, ya digo, no solo da un listado de plantas, no solo da una serie de notas científicas, sino que hace muchas reflexiones sobre lo que es el norte de Marruecos, sobre las ideas de sus contemporáneos en aquellos tiempos, sobre el colonialismo en ciernes que se avecinaba. Y bueno, Baylor era un carácter muy especial, muy desencantado, muy crítico, muy orgulloso también de su propia valía intelectual, un poco casi como por encima de los demás, ¿no? Se habla a veces en alguna literatura, en algunos estudios que se le han dedicado, que en eso podía influir su carácter, su origen alemán. Baylor proviene de antepasados suyos alemanes, judío también. Y va a ser casi como uno de los que ponen el toque de atención en que aquella guerra tan exaltada, tan romántica, que se ha dicho muchas veces, ¿no? Todos recuerdan la obra de Alarcón y sus grandes descripciones exaltadas, sentimentales y tal. Él dice, señores, esto no sirve para nada, esto ni tiene riqueza, ni tiene nada. Entonces, bajémonos un poco de las nubes y dediquémonos a de verdad lo que nos puede importar más que a guerras exaltadas y demás. Pero, independientemente de eso no quiere decir que esa obra es digna de estudiar, hombre, muy en función de su época, quizá incluso algún detalle científico, dado los medios de que disponía, pues también es revisable. Pero es muy interesante en cuanto a visión global, es decir, es uno de los que de verdad da una visión global entre los aspectos sociales, económicos, de salud, vegetación, topografía, geología, muy interesante, de verdad. Baylor, pero independientemente de estas cosas, a pesar de ser militar, es uno de los botánicos más destacados. En sus elementos de botánica hace un gran avance en la botánica española de mediados del siglo XIX, con los elementos de botánica en que, introduce, será un poco texto de referencia en muchos sitios, introduce el sistema de De Candolle, el sistema, entonces botánico más avanzado. Y la visión esta integral, ecológica, de las topografías médicas, se verá también, y es una obra muy interesante de contrastar con los apuntes, estos marroquíes de que hablábamos, en la topografía de las Islas Baleares. Es una de las topografías médicas típicas entonces, él luego es destinado a las Islas Baleares. En las Baleares nace, de hecho, su hijo, el famoso general Baylor, y hace un estudio también muy integrador, que para los que somos ecólogos más que botánicos puros y duros, la verdad es que nos despierta mucho interés por esa capacidad de ligar unas cosas con otras. Es decir, simplemente un reconocimiento a esta persona y podríamos mencionar algunas de sus frases del estudio, pero sobre todo es que destaca por su vehemencia, por su capacidad de sentir aquello a pesar de lo mal que estuvo, con enfermedades, con heridas y tal, y ser capaz de analizar el territorio científicamente y de
lanzar un aviso objetivo, digamos, de prudencia, cuidado que esto o se plantea bien o esto no nos lleva a ningún sitio si nos dejamos llevar por exaltaciones patrióticas y militaristas. Bueno, pongo esta foto porque él describe también la zona de Cudia-Taifor, Río Martil y todo esto. Y me ha llamado la atención, sobre todo, que cuando comparamos la descripción, es muy interesante ver esas comparaciones entre lo que se describe en aquella época y el resultado actual. Pero muchas de las cosas incluso que mencionaba se podrían ver con ojos actuales. Esa relación entre medio, personas, sociedad y comunidades biológicas. Bueno, por mencionar otra figura ilustre, es que muchos pasaron por aquí, es que habría que ver el elenco de científicos de primera fila, pues prácticamente todos, yo no sé quién faltaría, pero prácticamente todos pasaron por aquí, porque ya digo, es que era un mundo para descubrir para los naturalistas. Bueno, Máximo Laguna es un forestal de gran nombre en la historia de los ingenieros de montes españoles. Se podría hablar muchas cosas de él, pero sobre todo es interesante. Él no tiene una visión tan vitalista o tan sentimental de las cosas, porque acude aquí simplemente para hacer un reconocimiento del territorio que se había conquistado efectivamente, no toda la campaña, sino el territorio que efectivamente se anexionó a España y que incorpora a Ceuta y que ahora constituye el territorio ceutí. En concreto, las masas forestales que se incorporan a territorio ceutí en lo que llamaban Sierra Bullones, esos inmensos bosques de alcornocales, por lo visto unos de los alcornocales más densos y desarrollados que podían encontrarse en el entorno mediterráneo y que él caracteriza en el sentido forestal de una manera bastante precisa, hace algunas recomendaciones sobre cómo debería gestionarse, pero sin llegar a hacer un plan de revalorización forestal. Es muy interesante esto porque es el testimonio que tenemos de lo que fue ese alcornocal que evidentemente desapareció en pocos años. Desapareció en pocos años porque las necesidades de leña de la ciudad de Ceuta, creciente, como estábamos comentando esta mañana, bueno, haría imposible conservar eso como quizá ahora, con este sentimiento conservacionista, pues nos parecería una barbaridad el que aquello se desmontara completamente. Pero la verdad es algo que al mismo Máximo Laguna le sorprendió el estado de esa masa, prácticamente las puertas, bueno, prácticamente no, las puertas de Ceuta, más un poco más allá de las murallas, y que describe junto con Satorras, un compañero forestal, en esta monografía. De hecho, José Jordana Morera, otro de los grandes nombres de la historia de los forestales, de los ingenieros de montes españoles, pasará unos pocos años después, ya constatará que aquella masa de que se hablaba pues ya no existía, más que 4 alcornocos por ahí sueltos. Y es otra figura también pionera porque entra al Imperio marroquí en época en que no estaba, digamos, sometido por tropas españolas, y realiza una serie de exploraciones muy interesantes que reflejarán varias de sus obras, también con una carga vivencial interesante. Jordana y Morera es además importante en lo que va a ser la evolución del territorio nuestro, porque él estuvo mucho tiempo en Argelia, en la Argelia entonces francesa, y captó muchas de las ideas de lo que estaban implantando los franceses en terreno forestal y en materias de este tipo, proponiendo un poco como modelo a lo que podría ser una futura intervención colonial española. Algunas de las cosas que vemos en nuestro entorno, la verdad es que provienen de alguna forma de los ensayos previos que habían hecho los franceses en Argelia, como también harán en la parte suya, en la parte francesa del protectorado marroquí. De hecho, en obras como, también insisto, muy vivencial todo, no se limitan a los datos meramente científicos, y por poner un ejemplo, una de sus obras relata un viaje a través de la Argelia francesa, de Argel al Atlas, en que va apuntando observaciones, experiencias, no solo de tipo botánico o forestal, sino eso también de las gentes, de las costumbres, de cosas que dicen desde una mentalidad de aquellos tiempos colonial que habría que corregir, que habría que hacer, que tal,
Y cuando las lees, eso mucho antes del Protectorado español, te das cuenta que muchas de esas ideas luego se trasladarán a las intervenciones que se intentaron hacer o que se llegaron a hacer en el Protectorado español. De todas formas, llevado por ese espíritu también muy interesado por el norte de África y previendo un poco que en Marruecos España podía tener algún papel en algún momento, realiza una serie de observaciones que se traducen en varias obras y que también resultan muy interesantes para conocer la situación del paisaje del entorno de Tetuán en época pre-protectorado. Una imagen del jardín de experimentación de Hamma en Argelia, el gran centro de experimentación, vivero de los forestales y agrónomos franceses en Argelia, muchos de cuyos ensayos, muchas de cuyas especies que aclimataron allí tal, luego vendrán a la zona norteafricana. Y algunas de las cosas que se plantaron en Ceuta, habría que investigarlo mejor, pero tengo por seguro que se debieron a que los franceses las aclimataron previamente en Hamma. Hamma existe todavía, es un gran jardín muy interesante, pero sobre todo fue en la época colonial algo que marcó mucho, y también esa idea del colonialismo como una de las vías de introducir nuevas especies, de aumentar la productividad, de mejorar el territorio, etc. Bueno, Jordana y Morera fue, digamos, el adalid de esto entre los forestales españoles. Y vamos ya a las primeras expediciones científicas. El Protectorado español comienza oficialmente en 1912, aunque previamente las tropas españolas, como saben, ya habían tomado posiciones, sobre todo en la zona de Melilla, y en ese momento es cuando de verdad se pueden plantear las primeras expediciones organizadas, digamos, científicas, ¿no? Como esta labor de los pioneros, que era un poco voluntarismo personal, ¿no? Bueno, la primera de ellas, que es muy conocida, que la habrán conocido porque incorpora científicos de varias ramas, zoólogos botánicos, geógrafos como Dantín Cereceda, geólogos y sociólogos o antropólogos, pues es la de Dantín Cereceda, que se publica en 1913, ¿no? 1914, pues tiene lugar en 1913. Y es muy interesante porque, claro, si leemos, aparte de los resultados o datos parciales, información parcial de cada rama que se van publicando por cada uno de los autores, el relato de Dantín Cereceda de la expedición, de cómo entran en el nuevo protectorado, cómo lo van recorriendo y tal, es muy interesante también desde ese punto de vista humano. Y menciono a Dantín Cereceda porque Dantín Cereceda, os lo he tomado como uno de los ejemplos, porque Dantín Cereceda es uno de los científicos que apuestan o que tienen una idea más paisajista del territorio. Él es geógrafo, pero con visiones muy amplias, se dedica prácticamente a todo, ¿no? Y en estos tiempos del regeneracionismo español, saben ustedes que entonces aparece esa preocupación o ese interés por el paisaje como cosa integrada. Él tiene siempre una visión muy paisajística, ¿eh? Él fue amigo de Ortega y Gasset, bueno, y de muchos intelectuales de la época, una persona muy activa intelectualmente, no meramente científico. Y con Ortega y Gasset ya saben que esa visión paisajística es una de las marcas de esta generación que ahora se llama del 14, ¿no? Del regeneracionismo ilustrado de aquellos tiempos. Le acompaña en muchas excursiones por los alrededores de Madrid y hay muchas anécdotas, muchos recuerdos de Dantín Cereceda como una de las personas que más estimulaban a Ortega y Gasset en el sentido de la interpretación del paisaje que iban recorriendo, ¿eh? Era un personaje también, era geógrafo, pero se recuerda, por ejemplo, uno de los hijos de Ortega, que los acompañaba de niño a Ortega, a Dantín y a toda esta gente, pues recuerda, dice, Dantín llevaba siempre un martillo y un sistema para medir el ángulo de los estratos. Él se iba de excursión a la sierra y no se olvidaba llevar sus materiales para ver qué podía ahí medir, estudiar y tal, sacar fósiles y piezas de las pizarras.
Incluso, aunque no era entomólogo, llevaba un gran paraguas, ¿para qué? Para que lloviera, no, porque era para coger insectos. Bueno, que no sé si esto lo sabes, una técnica que utilizamos nosotros los ecólogos es colocar un paraguas debajo de una mata, sacudir la mata, y entonces todos los bichitos caen allí, los recoges, los estudias, los clasificas, etc. Pues estas cosas hacía el señor Dantín Cereceda. Claro, imagínense en Marruecos, territorio inexplorado prácticamente, a pesar de los antecedentes, pues el entusiasmo que tendría y la cantidad de cosas, claro, leer incluso, digamos, el informe o la descripción esta informal de su expedición por Marruecos, pues es interesantísimo, por esa capacidad que tiene de ir ligando unas cosas con otras, a pesar de las dificultades del viaje y tal, que pueden ustedes imaginarse en aquellos tiempos, ¿no? Dantín Cereceda es un apóstol de la vinculación íntima, esto que nos gusta tanto a los ecólogos, de las personas y del medio. Quizá un poco determinista, si se puede decir, pero para él, como destaco en este párrafo, el medio físico, relieve, naturaleza, clima, vegetación, incluso la fauna, es una coactuación a la vez simultánea y recíproca. Y dice que crea en cada pueblo la esencia de su modalidad. Es decir, los pueblos son no solo las gentes, es su entorno, es la interacción con ese entorno biológico y físico, y es inseparable. Entonces, esa idea se mantiene a lo largo. Evidentemente, cuando entra en Marruecos, no está atento solo a sus aspectos geográficos o incluso a coger bichos, como hacía con el paraguas, sino a observar a las gentes y deducir de ahí, claro, cómo funciona este sistema y, con cara al colonialismo, cómo habría que actuar en ese sistema. Fíjense, aunque esto sea un poco largo, pero es que me parece muy interesante. La concepción moderna de sima fecunda y que ha dado a la biografía su honda y propia significación geográfica, la de asociación. Él lo ve todo como asociación. Precisamente esa rica vida social en la que contribuye a poner en salte con vivo colorido y en cuadro acabado la fisonomía de las regiones. Esto es lo que se ve cuando lees su relato de la expedición esta del año 13, es lo que ves ahí, ese cuadro vívido de relaciones en que todo se influye, ¿no? Pero vamos a pasar porque si no, no tenemos tiempo, que ya veo que me queda muy poco. Y aún te dan muchos nombres. Pero lo de menos son los nombres. Cuando llegue el momento acabamos y ya está. Yo lo que quería era sobre todo hacerle ver que aquí hay más interés que simplemente unos botánicos raros o unos zoólogos raros que van por ahí. El señor Carlos Pau español. Este va a ser el gran botánico por el que va a pasar, digamos, prácticamente la información entera de lo que se va descubriendo en el norte de Marruecos. Un señor, bueno, me lo destaco porque es, digamos, compatriota mío de la Comunidad Valenciana, aunque de la parte castellana, era de Segorbe, y todo un carácter, tiene algo de maño. Ahí ya están en la interfaz entre valencianos y aragoneses, y yo creo que este tenía más de aragonés que de valenciano. Pero todo un carácter porque él se proponía las cosas y las conseguía. Este señor es el que se fue a Melilla cuando en 1910 estaban las tropas por ahí avanzando medio por el entorno y se dedicaba a arborizar en el frente de batalla mismo, porque él decía, a esto hay que conocerlo, aquí tenemos un vacío y esto tenemos que conocerlo conforme avanzan las tropas. Y montó, él mismo se fue a varias expediciones de bastante riesgo, me imagino, para herborizar y reunir cosas. En el entorno de Ceuta, además es muy interesante porque a pesar de los antecedentes y tal, la obra más puramente botánica que tenemos es el de las plantas del norte de Yebala, que es el entorno inmediato de Ceuta, que también explora de esta manera. Pero no vamos a hablar, si este es un botánico taxonómico de los duros, digamos, de los que saben muy bien distinguir una variedad y una por unos pelitos más, unos pelitos menos, pues es también, aquí yo diría que hasta se dulcifica un poco. Parece que la carga de lo que está viviendo se le transmite más de lo que es habitual. Y hace reflexiones que van a ser muy interesantes. Dice, en mis viajes, en una de sus obras, en mis viajes vivía siempre fuera de la época actual. Mi ánimo se trasladaba a remotas épocas históricas y continuamente me decía, así debía de ser la vida en Europa en aquellas edades. Así fueron nuestros montes, nuestros caminos, nuestra agricultura, nuestras viviendas.
Es decir, veía el territorio Jebala, el territorio del norte de Marruecos, como si fuera algo estancado en el tiempo y que reflejara de alguna forma lo que fue anterior a las fases modernas de civilización europea. Esto, dicho por un científico, va a ser muy importante también en el protectorado. Claro, como todos los protectorados, van a justificar su actuación, su intervención, porque esto estaba en un estado de parálisis, de atraso, y por tanto llegamos nosotros a modificar. Claro, ¿y modificar qué es? Transformar la situación que estos científicos estaban reflejando. Digámoslo en pocas palabras. Hay un tema que no puedo entrar en ello, me quedan 10 minutos, ¿no? Bueno, más o menos. Y que me interesa especialmente porque a mí me interesó siempre la ecología de las dunas. También los datos que nos da Carlos Pau sobre las dunas del litoral del sur de Ceuta, entre Ceuta y Tetuán, o Río Martín, es muy interesante. Describe muchas especies. Y dice, estos arenales son de lo más rico y variado que conozco. ¿Y por qué eran tan ricos y variados y arenales hay en todo el entorno mediterráneo? Pues, hombre, una de las cosas, la única diferencia que podemos encontrar entre estos arenales y los del resto de Europa era precisamente el estado ese de atraso, digamos, socioeconómico que tenían, que de alguna forma se va a traducir en esa riqueza biológica. Hay una reflexión ahí muy interesante, por tanto, entre lo que va a ser un nuevo conservacionismo más integrador y lo que va a ser un conservacionismo de detención de la degradación. Quiero decir, a ver, y no me quiero extender en esto, aquí se refleja de alguna forma que los usos humanos del territorio, los usos humanos tradicionales, no son incompatibles con la riqueza biológica, es más, pueden potenciarla, como puede ser el caso de estos arenales. Y de la obra de Carlos Pau se deducen muchos de estos aspectos. Bueno, en pocas palabras, no solo que Carlos Pau hiciera varias incursiones por su cuenta en el territorio del norte de Marruecos, por Ceuta, por Melilla, etcétera, sino que además su relación con botánicos de todo el mundo y desde luego con los españoles hizo que la mayor parte de las expediciones, trabajos científicos que se hicieron en la zona acabaran pasando por él. Muchas de las personas, algunas las mencionaremos ahora, que exploraron esta zona, acabaron enviando los pliegos botánicos a Carlos Pau, de tal manera que, como dice ahí en una caracterización que le hizo Bellot, un forestal en los años 40, dice, pues todo aquel que quiera adelantar un paso en la fitografía, no solo de nuestra península, sino de todo el litoral mediterráneo, incluyendo desde luego África del Norte, tiene que pasar por estudiar los trabajos de Carlos Pau, que será el que ponga, digamos, el que dé una base científica a al comienzo, digamos, de la botánica en el norte de Marruecos. Este señor, que ahí está en su botica, porque además él no fue ni profesor ni tal, porque, bueno, jaleos y cosas intrigas de la época, él trabajaba en su botica de ahí de Segorbe, de su pueblo, pero era un poco un centro de la botánica entonces europea, esa botica tan... Mírenlo ahí, son notas botánicas. Y lo que quería mencionar, Carlos Pau, es reconocible por su aspecto en la gorrita, junto con otros botánicos como Pius Fontiquer en catalán, o Quatre Casas, etc. Todos, digamos, es uno de los botánicos internacionalmente más conocidos, a pesar de no ocupar un puesto en ninguna universidad ni academia. Pero empezó un poco tuvo uno de sus trabajos importantes en el norte de Marruecos. Y volvemos a lo mismo. Fíjense que es que estoy insistiendo siempre en esto por darle un hilo conductor a toda esta serie de nombres. Pau creía que los paisajes naturales conservaban la memoria de los botánicos que la habían precedido en la investigación florística. Por ejemplo, la Sierra Peñagosa, y en mis tierras de Valencia, le evocaba a Cabanilles, la Tosa de Peñarroya le recordaba a Loscos y a Pardo, etc. Y la verdad es que cuando recorres estas zonas de aquí, también a nosotros cuando vamos por Cabo Negro, eso no nos recuerda a Dantín Cereceda, no recordamos a Pau, no recordamos... Tenemos que ver ese paisaje, es decir, como de alguna manera fue el escenario de las andanzas, de los sufrimientos, de las ilusiones, vivencias de esta gente. Es verdad, el paisaje está cargado de emoción a partir de estas historias.
Si Paulo decía, pues yo creo que también nosotros debemos verlo aquí. El paisaje, ha habido muchas cosas en el paisaje. Bueno. Pío Fonthiquer, también uno de los botánicos más ilustres, se celebró hace poco su centenario, el centenario de su muerte, y bueno, uno que ha estado en conferencias de grandes expertos, discípulos suyos, como Joan Vigo, etcétera. ¿Qué voy a decir yo de Fonthiquer? Fonthiquer es conocido por su obra El Dioscóride renovado, una obra maestra de la etnobotánica o de la botánica medicinal o farmacéutica, como la quieran llamar, y por tantísimos estudios botánicos que ha hecho. No voy a decir más que eso, y simplemente destacar sus expediciones también casi en el fragor de las batallas, algunas de ellas que hizo varias al norte de África. De hecho, recién pacificado o medio pacificado en el año 27 el centro, el núcleo irredento del Rif, allí que se fue él a herborizar, a tomar muestras, a estudiar, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que también llevaba por su interés paisajístico, hizo una serie de fotografías muy apasionantes desde el norte de Marruecos entonces, que se conservan en parte y que sería interesante analizar. Algunas han publicado en algunas publicaciones recientes, pero que algunas son interesantísimas, ¿no? Aquí él, sí, con sus guías o sus ayudantes marroquíes, pues recorriendo aquellos bosques que prácticamente era la primera vez que un europeo los pisaba. Y que se conserva memoria gráfica de eso y muchas de sus publicaciones. Entre ellas lo que fue el famoso Liter Maroccanum, que saben, porque estos señores además, como decía esta mañana en la televisión, es que están hechos de otra manera. Es que habría que ver ahora nosotros, que nos cuesta tanto pasar por allí, que las dificultades, las incomodidades. El Fonthiquer, desesperado porque no iba a obtener financiación pública para otra nueva expedición allí al norte de Marruecos y Redento, pues dice, pues me lo monto yo. Y ofreció, entonces, dice, bueno, de los pliegos botánicos que obtenga, los distribuyo a museos o a científicos europeos, españoles, y si me dan un tanto por cada uno, pues con eso me financió el viaje. Y de hecho hizo una suscripción, lanzó una suscripción, que se ve ahí, para que aquellas entidades que quisieran se comprometieran a comprarle un pliego de cada especie botánica que fuera herborizando por ahí, y con eso se autofinanció de alguna manera el viaje. Hay que tener ganas, hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo. Y aparte ya los peligros, dificultades, etcétera, claro. Bueno, y quiero acabar simplemente, porque supongo que ya me quedará poco tiempo, ¿no, señor moderador? 5 minutos, bueno. Simplemente el resumen, si estos son los que sientan las bases, pues hay que recordar el papel ya verdaderamente constructor o modificador, o si se quiere destructor, de los cuerpos técnicos del colonialismo, del protectorado español en Marruecos, que van a venir influidos por esas ideas y por las de las propias de sus técnicas correspondientes. Entonces, cada vez que vemos el paisaje de nuestro entorno, y a pesar de que el protectorado se acabó en el 56, pues muchas de las cosas que ellos van a imponer todavía son visibles en nuestro paisaje. Y voy a hacer un repaso muy rápido, solo por mencionar cosas. Sí es importante, aquí cito directa en inglés de una obra de un estudioso del colonialismo, pero era por destacar algo que a veces se olvida en los estudios del colonialismo, que tienden a tener un sesgo que evidentemente es importante. Ya hemos dicho que muchos de los botánicos anteriores eran no militares o iban con los militares, etc. Y que se tiende a enfocar esto como una cuestión meramente militar o meramente de estructuras políticas, como dice, pues no, como dice ahí, el negocio, el asunto para el del imperio, para muchos de los colonizados, es decir, de los que sufrieron el imperio, no es tanto las guerras, las batallas, las muertes directas por acciones bélicas, no es ni siquiera la situación de, como decir yo, de dominio prepotente de las estructuras administrativas coloniales, sino que es sobre todo la transformación en sus vidas, la transformación del medio, de cómo sus formas de vida, su agricultura, su ganadería, su forma de relacionarse con el entorno, sufre un cambio drástico precisamente porque uno de los objetivos de la política colonial es transformar el territorio.
Y entonces dice, no, hay que ir en contra. Y hay un testimonio de un ingeniero español forestal que lo dice, ¿no? Si queremos civilizar este país, hay que ir en contra de su forma de vida. Y se acabaron las cabras por el monte y se acabó la agricultura esta de unos cuantos huertecitos con no sé qué, sino que hay que imponer modelos racionales, modernos, de agricultura, de relación con el monte, etc. Y entonces en eso el papel de los ingenieros forestales, muy influidos por esas ideas, va a ser decisivo, claro, para bien o para mal. Octavio Lorrieta, uno de los ingenieros más dedicados, digamos, a la visión economicista o economizante del bosque, del monte. Es decir, él decía, un monte bien regulado es aquel que satisface la necesidad económica. Es decir, si este monte está dedicado a producir postes telegráficos, creo que dice eso, pues la manera en que produzca postes telegráficos de manera sostenible en el tiempo es una medida de su éxito forestal. Claro, dejando otras consideraciones. Quizás son visiones que ahora nos parecen simplistas, pero eran las visiones entonces avanzadas, en las que evidentemente se pusieron en marcha en la medida en que se pudo, pues en el protectorado. Santiago Sánchez Cózar, bueno, muy conocido porque descubrió el pinsapo, estudió el pinsapo por primera vez en el norte de Marruecos, propuso que tenía que ser una especie porque era distinto de la serranía de Ronda, el Abiestaza otana, decía, luego se ha visto que no era tan distinto, pero bueno, da igual. El caso es que también una persona un forestal muy activo, que a mí me hace gracia que incluso en este artículo en que aborda el estudio de ese nuevo Abies, de Abiestaza otana, Abies del monte Tazaot, no se reprime de comentar las dificultades, como dice al final, a ver cómo va esto, como dice al final, dice, nuestro primer recorrido tardamos 8 horas a caballo desde que dejamos el coche para avanzar 17 kilómetros, es decir, claro, que aquello estaba sumamente indómito entonces. Pero luego, cuando se trazó ya el camino de herradura, pues solo tardaban 4 horas a caballo recorrer esos 17. Es decir, esa parte de vivencias personales, parece que hay como un impulso en estas, cuando vives unas cosas muy nuevas, claro, hay unos bosques de abetos que no se habían visto nunca, etc. Parece que sienten la necesidad de transmitir lo que están viviendo. Yo creo que eso forma parte también de nuestra historia, ¿no? También la vivencia, bueno, sigo. Nada, simplemente son imágenes de todo esto, del bosque de pinsapos que descubre ahí encima de Xagüen. Y vamos, Sánchez Cózar será el que firme, aunque no es exactamente el único responsable, el Plan de Revalorización Forestal de 1944, que es el que intenta poner patas para arriba, como si dijéramos, el estado de las masas forestales en Marruecos, con una visión práctica, economicista, no aquella jornada morera de los viveros y de poner especies nuevas y tal, sino ya de explotación y tal. Algunas cosas se hicieron, otras no, se repobló, se explotó, pero el caso es que, sin entrar, porque no podemos entrar en detalles, este entorno de Ceuta, a ver, Ceuta está ahí, pues todo eso que nos rodea, en buena parte es producto de este plan forestal y de algunas de las cosas que a su vera, digamos, se fueron planteando. Por ejemplo, eso mencionar que, bueno, como lo he mencionado esta mañana en la tele, pues quiero mencionarlo aquí ya como final. Esta famosa repoblación de Koudia Taifor. ¿Por qué se hizo la repoblación de Koudia Taifor? Bueno, un monte ahí que se plantaron unas cuantas cosas. Bueno, venía muy determinado, pues, evidentemente, por la ideología, por todo ese pozo que tenía Koudia Taifor y Cabo Negro en el imaginario colectivo, porque era la carretera que comunicaba Ceuta y Tetuán, por tanto, vía estratégica del protectorado. Y bueno, tendría las cosas o los motivos o el pozo imaginario que tuviera entonces, pero el caso es que ahí que ha quedado. Y como saben ustedes, pues últimamente, que no sé cómo ha acabado la cosa, pero en los proyectos que ha habido de urbanizar, de desarrollar, de esta zona de Koudia Taifor, Cabo Negro, etcétera, y los campos de golf, pues uno de los aspectos que ha permitido, digamos, a los conservacionistas, a los que se oponen allí en Marruecos, a un desarrollo excesivo desde el litoral de Tetuán, que por lo menos se conserve algo, ha sido la masa forestal de Koudia Taifor. Es decir, aquello que plantaron los españoles en los años 40 y que de alguna forma
bueno, no tenía un sentido muy claro, pues en estos momentos está sirviendo, ha sido acogido como algo importante por las poblaciones locales o por ciertos sectores de las poblaciones locales, y es una de las bases para su, quizá, conservación. Es decir, simplemente quería acabar con eso, con que estas obras, estas repercusiones, esto es la situación cuando se estaba repoblando en los años 40, pues siguen marcando nuestra actualidad. Y que muchas de estas cosas las debemos a toda esta gente indómita, que bueno, ya son simples recuerdos del pasado, pero que conviene releer, sobre todo, ya digo, en su parte vivencial, en lo que vivieron, en lo que propusieron, y entenderlos en su época. Bueno, pues no sé, esta ha sido un poco la visión rápida de todo esto, y muchas gracias por haber aguantado esta sucesión de nombres. Quédense con lo importante, la carga de vida que debe haber en estas cosas cuando nos acercamos a un paisaje nuevo. Bueno, gracias.